benvidos e benvidas a esta terceira sesión de mañá da 37 Semana Galega da Filosofía. Hoxe acompáñanos a profesora Belén Castellanos Rodríguez. Belén xa estivo con nós en Pontevedra na semana 32, no ano 2015, que foi unha semana dedicada á sexualidade, e queremos agradecerlle antes que nada a súa xenerosidade por ter aceptado a nosa invitación a participar novamente nesta 37 edición. Belén Castellanos é doutora en Filosofía, cunha tese que, ademais, lle mereceu o Premio Extraordinario de Doutoramento sobre Gilles Deleuze e a psicanálise no ano 2011. E, ademais, profesora de Filosofía de Ensino Medio, así como profesora titora de varias materias da UNED no seu centro asociado en Asturias. Traballa tamén como investigadora nesta mesma universidade, na UNED, e en varios proxectos de investigación da Universidade Complutense de Madrid. Conta con numerosas publicacións en revistas internacionais académicas de filosofía e de ciencias sociais. Belén é unha gran coñecedora da filosofía contemporánea, centrándose o seu interese no pensamento postestructuralista e, sobre todo, en Gilles Deleuze e tamén no pensamento psicanalítico. Tradicións, estas dúas últimas, que ela mesma recoñece como pegadas fortes no seu pensamento. Influencias que se amosan en obras súas como El inconsciente ontológico de Gilles Deleuze ou Corpos comulgados. Nos últimos anos, ademais, ten participado en numerosos congresos e proxectos filosóficos iberoamericanos, especialmente a UNAD, a Universidade a Distancia de Colombia, coa que mantén unha estreita colaboración. Así mesmo, con outras institucións interdisciplinares de Ecuador, de Argentina, de México, que investigan sobre o erotismo e a diversidade sexual. O pasado ano 2020 comezou unha intensa actividade na súa canle de YouTube, que se chama Filosofía con Flow, onde comparte clases, reflexións filosóficas e diversos xeitos de experimentación artística e intelectual. Sen máis, sen roubarlle máis tempo e desexando escoitar a súa conferencia que se chama Tempos virtuais e realidade fragmentada, unha ontoloxía para a era digital, agradecémoslle de novo que este hoxe con nós e damoslle a palabra á profesora Belén Castellanos Rodríguez. Quería agradecer a la organización. Para mí este evento, la Semana Galega de Filosofía, es quizá mi evento predilecto, el que me parece que tiene ya una tradición y una solidez más importantes en la península. Entonces, bueno, para mí es hermoso poder asistir, por supuesto como participante también. Otras veces también me tuvisteis en el otro lado. Y bueno, siempre disfruté muchísimo de ello. En esta ocasión, bueno, pues nos reunimos para hablar de la sociedad digital. Y yo no solo querría hablar de una sociedad digital, así en general, sino de una era digital, porque en parte me voy a atrever a plantearlo como nueva era. Es decir, voy a proponer que la pensemos como nueva etapa a nivel grande, es decir, como nueva etapa después de los 2000 y pico años que llevamos de cristianismo. Ya expondré un poco por qué razones, pero como podéis ver por el título, bueno, pues tiene que ver con el modo que tenemos o con el modo que estamos empezando a tener de vivenciar el tiempo, que yo creo que está cambiando radicalmente. Está empezando a cambiar incluso en las personas más jóvenes, en las generaciones que nos van a relevar. Creo que ya este cambio ha tenido lugar, tanto de referentes culturales, pero sobre todo de formas de vivir el espacio y sobre todo la temporalidad, ya no tan ligada a la biografía, a la historia, al tiempo lineal, sino un tiempo más intensivo, más serial, que yo lo voy a llamar, como por capítulos inconexos. Bueno, voy a intentar tirar algunas ideas que vayan quedando mínimamente estructuradas, ideas sencillas, porque bueno, pienso que en una conferencia filosófica no más nos distancia del hablar coloquial o bueno, más común, el hecho de tratar la realidad común y cotidiana de una forma un poco más pausada, más analítica, pero siempre pegados a ella. Y bueno, tratando de ver pues las consecuencias no solo a corto plazo, sino bueno, ensayando un poco lo que pueda ser nuestro futuro próximo
y hasta hacia dónde estamos orientándonos. Yo quería darle un toque, casi siempre es mi caso, un toque ontológico, pero no voy a estar excesivamente abstracta, al menos eso voy a intentar. Sí es cierto que creo que en esta sesión vamos a estar repensando nuestros principios ontológicos para volver sobre lo que es más esencial y más básico, que es el ser y la existencia. Antes de otros cuestionamientos de tipo más político o más moral, creo que pararnos sobre el ser y la existencia es más próximo, más básico y es lo que le da origen y sencillez, ¿verdad?, a la filosofía. Es lo que hace que la filosofía sea común también a los niños, incluso. Pensar el ser y pensar la existencia va de la mano también de pensar nuestra propia subjetividad, porque sin ella no estaríamos dando esta vuelta reflexiva. Y quisiera hablar, como decía antes, de la era digital que comienza a conformar nuevas subjetividades y también nuevos medios de subjetivación bastante diversos, yo diría que más creativos que lo que se disponía en años anteriores, o por lo menos más creativos para un gran número de personas, y nuevas vías de sublimación a coste más o menos accesible. Con esto quiero decir que si bien siempre en nuestra historia conocida, hubo vías de sublimación muy avanzadas, muy artísticas, siempre hubo instrumentos, siempre hubo escritura, pintura, pero bueno, todo esto hasta hace no demasiado tiempo estaba bastante ceñido a una capa social y económica de la población que no representaba a la sociedad, ¿no?, por completo. Por eso voy a hablar todo el tiempo de lo que nos trae esta nueva sociedad virtual y digital, pensándolo y pensando en sus beneficios, siempre teniendo en cuenta como referencia una sociedad más o menos total, más amplia que la antigua. Bueno, creo también que la ficción narrativa que aparece como elemento principal en este nuevo tiempo, la pequeña pantalla y las plataformas de entretenimiento juegan un papel absolutamente protagonista en todo esto, en lo que vamos a percibir como cambio, incluso de vivir la temporalidad y de vivir el tiempo a lo largo del día, de las semanas, de los años, etc. La socialización virtual, esta socialización que ahora mismo, por ejemplo, estamos practicando, resulta casi indistinguible de una sociedad, de una soledad, perdón, socialmente inspirada. Con esto quiero decir que, aparte de borrarse otras fronteras, como venía ocurriendo entre lo privado y lo público, me refiero al espacio privado y al espacio público, entre lo estético y lo político, es decir, la posmodernidad, el postestructuralismo nos hablan ya de una difuminación muy grande de lo que habían sido elementos dicotómicos o binarios hasta el momento. Yo creo que ahora podemos decir también que empieza a borrarse un poco la frontera, al menos la frontera nítida, entre lo que es la compañía y la soledad, entre lo que es socialización y soledad. Por supuesto, esto no es algo completamente novedoso, sino que en cualquier otro momento de la vida, en otras épocas anteriores, cada vez que leíamos un libro en soledad, estábamos acompañándonos de toda una sociedad, ¿no? No solo de Dostoyevsky, pongamos por caso, si estábamos leyendo El jugador, sino también de toda esa sociedad que había inspirado su literatura. Y por tanto no estábamos solos o no éramos absolutamente independientes en este regocijo, ¿verdad? Bueno, yo creo que ahora estamos, dicen algunas personas, atomizados, pero en todo caso estamos también conectados, ¿no? Y podemos vivir la tranquilidad de la soledad y el tumulto al mismo tiempo de esa socialización virtual que nos atraviesa de una forma diferente, como de una forma más molecular.
como si los pequeños elementos que conformaran eso que estamos escuchando en YouTube o eso que estamos leyendo en un PDF o eso que estamos, o eso con lo que nos estamos emocionando en una película o en una serie, como si estos elementos moleculares se mezclaran con nuestros propios elementos moleculares, es decir, con las partes, bueno, pues más fragmentadas de lo que es nuestra propia psique, de nuestro inconsciente y de los sedimentos o de las síntesis pasivas del inconsciente, ¿no? Como diría Deleuze refiriéndose a Hume. Bueno, en definitiva, esta soledad estaría socialmente inspirada, estaría extendida hacia los demás a través de redes sociales, de foros virtuales temáticos, de exposiciones artísticas y filosóficas, de manifestaciones científicas y espirituales más horizontales y en las que las minorías encuentran al menos un poco o unas pocas más de posibilidades de encuentro y de comunidad, ¿no? De encontrar grupos afines y, por tanto, compañía y comunidades con las que pensar colectivamente. Por otro lado, creo que el vídeo y sus herramientas de edición también es otra cosa que estamos ahora poniendo en marcha justo mientras damos esta charla. El vídeo y sus herramientas de edición son el formato, creo que predilecto en estos tiempos, pues reúne la palabra, la imagen, reúne recursos pedagógicos que pasan por posibilidades muy dinámicas de sonido, de escenografía, de inclusión de efectos, de técnicas innovadoras de montaje y de rentabilización, muy importante esto también, de muy diversos talentos que tenemos que acabar conociendo en nosotros mismos, bueno, pues motivados por este deseo de querer expresarnos y de querer escuchar también y conectar con otras personas o colectivos a partir del espacio virtual y de las técnicas que nos ofrecen, ¿verdad? Y para la generación de contenidos variados y diferencialmente atractivos. Es decir, que pueden conectar por ser muchos, hay quien piensa que demasiados, pero pueden conectar por ser muchos con diferentes tipos de personas y con diferentes culturas y con... bueno, lo que quiero decir es que se produce una multiplicación de los sujetos de enunciado y de los sujetos capaces de hablar y de hacerse un eco más allá de sus fronteras espaciales, ¿va? De sus fronteras espaciales físicas, digamos. Bueno, decía que el deseo de establecer contacto, de encontrarnos eventos de nuestro gusto, de encontrar ya clasificados y velozmente pues textos que necesitamos, filmografía y, muy importante también, enseñantes, profesores, maestros de todo tipo. Notemos que por primera vez se elige, o cada uno de nosotros elige estos maestros, estos enseñantes, vamos a decir, por decirlo de una manera más general y más amplia, no solo por criterios de autoridad, sino también por cercanía, por afinidad, por objetivos, por enfoques. Es decir, no solo podemos buscar esta charla, por ejemplo, que va a quedar en YouTube mía sobre los tiempos virtuales y la realidad fragmentada en la era digital, o no solo podemos escuchar a Zizek hablando del cine, pongamos por caso, sino que también podemos escuchar a una persona que desde su casa y casi desde el anonimato nos enseña cómo utilizar una herramienta de Google o cómo instalar un repetidor para nuestra Wi-Fi o cómo buscar películas de los años 40, qué sé yo. Entonces, esas capacidades de formación, esa capacidad para enseñar, está mucho más horizontalizada y dependiendo de cuál sea nuestra intención, el nivel, el tiempo del que dispongamos, podemos buscar un montón de enseñantes diferentes. Esto, por más que se pueda ver como algo negativo, sobre todo como algo negativo
pues desde las instituciones más implantadas o desde las instituciones académicas más implantadas, a uno siempre le cuesta restarse importancia, ¿verdad?, en la vida de los demás. Sin embargo, yo creo que es algo bien positivo o mucho más parecido, al menos, a esas utopías, vamos a decirlo así, en las que pensábamos un mundo más colectivo, más comunista, más igualitario, no ya solo en lo económico, sino también en el reparto del trabajo, en la eliminación de la dicotomía fuerte entre trabajo manual e intelectual y en la desaparición o dispersión al menos de lo que es la élite o de lo que son las tecnocracias, ¿no?, las sapiencracias. Bien, pues todos estos deseos, decía, y búsqueda de enseñantes, de información de libros de todo tipo, nos capacitan el uso de aparatos y de códigos que presentan un diseño además altamente intuitivo. Casi sin darnos cuenta, aprendemos a rastrear información, a investigar en línea, a conectar con colegas de un ramo determinado, a conectar con colegas de una afición concreta, a crear nuestros propios canales de expresión y conocer pues una variedad de experiencias y relatos bastante importantes. Se ha difuminado, como decía, también la demarcación entre consumidores y productores tanto de saber como de ficciones, que al mismo tiempo también modos de saber que van cobrando especial relevancia en estos tiempos de los que estamos hablando, ¿no?, en lo que es pues este avatar temporal o epocal en el que nos encontramos. En esta época, decía, en la que también voy a hacer otra afirmación, así como más o menos fuerte, aunque bueno, de tomarse de forma suave, es una propuesta, todo se vuelve cine. Yo diría que todo se vuelve cine. Nos relacionamos a través de nuestras películas, por ejemplo, como esta charla, que está retransmitiéndose a través de una gran pantalla, que está viéndose, dijéramos, como el estreno entre unas pocas personas, pero que después la reposición va a ser vista por más personas aún ya en el canal en el que quede dispuesta, más se va a multiplicar, ¿verdad? Y va a permanecer ahí, va a ser una película, un audiovisual de consulta para cualquier momento y lugar que uno necesite o que uno quiera o desee. Que todo se vuelva al cine, filtrado por una pantalla, hace patente que el montaje subyace a toda realidad. Y esto me parece muy importante, es algo que recalcaba Deleuze cuando nos explicaba a Bergson y cuando nos hablaba sobre la imagen-movimiento y sobre la imagen-tiempo en sus dos libros dedicados al cine, y a cómo el cine deconstruye el ojo humano, ¿no?, y le permite saber y tomar conciencia pues, de cuántos fotogramas es capaz de registrar por segundo y le hace tener conciencia un poco de cuáles serían los diferentes ángulos de percepción, le permite relativizar pues bueno, su visión de las cosas a partir de los juegos y de la experimentación con los ángulos y con las focalizaciones. En definitiva, que nuestras interacciones cada vez tengan más la forma de cine o que estén atravesadas o filtradas por la pantalla, nos permite ver ya directamente, y no solo a través de una meditación filosófica, sino directamente en la acción y en la interacción, que siempre subyace un montaje a toda realidad. Y esto además nos permite decir que, como encuentra la filosofía postestructuralista, la realidad es construida, lo cual no quiere decir que no exista ninguna realidad, ¿no? A veces se discute un poco eso y a veces existen debates en los que de forma un poco desacertada o desorientada se opone realidad construida a realidad existente, ¿no? Verdaderamente existente, objetiva, no. La realidad construida es existente, ¿verdad? Una catedral fue construida
el televisor es construido, no por eso deja de ser existente, incluso objetivo, ¿no? o dotado con una cierta objetividad. Bueno, hay un montaje, decíamos, subyacente a toda realidad, pero también a toda obra y a toda perspectiva. La cadena de producción, por meternos también un poco en la vivencia del tiempo que nos aportan las horas de trabajo, metiéndonos un poco en la fabricación y en la producción, de la cual también depende mucho nuestro modo de habitar el mundo. Bueno, pues la cadena de producción, de montaje, va perdiendo principalidad, no el montaje, que al contrario alcanza protagonismo, pero la cadena de montaje pierde principalidad y con ella la vivencia del tiempo como una repetición alienada, al menos en ese sentido en el que perdemos el control del proceso total. La especialización, hoy por hoy, creo que al menos de forma tendencial, ya no encubre la finalidad del proceso productivo. Si, por ejemplo, tenemos, como yo tengo, un canal de filosofía en YouTube, un grupo o una página de teatro, pongamos por caso, en Facebook, o un perfil en una red académica, intervenimos en la mayor parte de los procesos de ese producto que estamos dando al mundo, ¿no? Que estamos dando a luz. Participamos de la investigación, pero también luego de la composición escrita, de la exposición, de la interpretación, y con esto estoy refiriéndome a la declamación, ¿no? A la interpretación como actores de escena, a la puesta en escena también por ello. Estamos también colaborando a la oratoria, a la guionización, a la iluminación, a la fotografía. De nuevo, también por esto, trabajo manual e intelectual se funden, producción, edición y distribución también. No solo en un canal de YouTube, sino también, si queremos, en la fabricación de libros o en la publicación de libros. Hoy en día ya empieza a tener más sentido la autoedición porque hay un montón de plataformas que nos permiten autoeditarnos, no tener que hacer una inversión previa de dinero, sino ir subiendo nuestro libro y cobrando, si es que queremos cobrar por ello, según se vaya vendiendo, ¿no? E incluso esas plataformas permiten imprimir por venta de libro y como por pedido. De tal manera que más personas pueden exponer, ¿no? Sus ideas, exponer sus relatos y no tener que hacer una actividad de enorme riesgo económico para ellos. De tal manera que si bien luego, por supuesto, aquello que alcanza una universalidad o una fama o un reconocimiento va a tener que ver también, por supuesto, con las grandes empresas, con los grandes medios de comunicación, nunca va a ser igualitario, menos uno puede lanzar su obra, su libro, sin tener que hacer gran desembolso de dinero y sin tener, por lo tanto, que pertenecer a una clase social medianamente pudiente. Vamos a hacer notar también que si bien en todo esto de la literatura y de los libros, bueno, si bien pueden ser publicados por una editorial, no vamos a seguir escondiendo que la mayor parte de las grandes editoriales bien publican algo que ya va a ser un bestseller o bien piden una cofinanciación al autor que va a acabar siendo el que más o menos, además de trabajar, paga por trabajar y por una distribución que tampoco se hace, ¿no? De una forma demasiado competente. Entonces, bueno, ocurre que al final, en este momento en el que nos encontramos, uno no tiene más remedio, con todos los beneficios que ello trae, que hacerse su propia publicidad, que hacerse un poco experto en la distribución, en el modo de darse a conocer y en diferentes partes de lo que sería el proceso productivo y, por tanto, la imposición de valor en cada uno de esos momentos, ¿no? Hasta el precio final o hasta la salida final. Como ya sabemos, el capitalismo que nos toca vivir en estos momentos
y desde hace un tiempo, y tendencialmente cada vez más, es el del trabajador autónomo, que usa su fuerza de trabajo, pero se relaciona económica y legalmente como empresa con otras empresas, ¿verdad?, en el mundo productivo y económico. Esta treta del capital, porque fue una treta del capital para esto de contratar a la gente como autónomos, para disgregar al proletariado, para evadir responsabilidad laboral y fiscal y para cambiar las relaciones contractuales colectivamente protegidas por negociaciones mercantiles individuales, precariza, esto es cierto, pero precariza sobre todo nuestra seguridad en el puesto de trabajo, nuestra seguridad, por tanto, en la vida en general, pero también diversifica las capacidades del trabajador, que adquiere un punto de vista mucho más global sobre aquello que tiene entre manos, de tal manera que disminuye aquel tipo de alienación que Marx llamaba alienación en la producción, no en los productos, que esto era otra cosa, sino en la producción, y que hacía referencia a pasar un montón de horas al día en una cadena de producción o de montaje sin saber a dónde va a parar su trabajo, sin saber apenas siquiera qué está haciendo, cuál es el proceso total, sin tener una visión del proceso global para el que está trabajando y del que es una pequeñísima tuerca, ¿verdad? Bueno, vemos entonces que lo que quería traer aquí son, bueno, observaciones sencillas acerca de nuestra cotidianidad, porque y sobre nuestro ocio y modo de trabajar y herramientas de trabajo, porque estas observaciones sencillas, cotidianas, suelen inspirar el pensamiento más sereno y esencial de la filosofía, que es la ontología, que en último término es el ámbito en el que quiero depositar o en el que quiero alimentar o en el que quiero dejar, espero, algunas herramientas, ¿no?, que nos puedan servir o que sirven para darle una vuelta más a esta temática que tenemos hoy y esta semana en el Congreso. La ontología, como ya sabemos, plantea siempre como unas preguntas que parecen mistéricas, pero que son mistéricas solo cuando las aislamos. La pregunta por el ser, por el tiempo, por la existencia, son preguntas misteriosas cuando las aislamos, pero en realidad es lo más cercano y común. No dejamos de utilizarlas incluso como gramática, ¿no?, de todos nuestros lenguajes y sobre todo de los lenguajes predicativos. Es decir, el verbo ser lo estamos conjugando continuamente y los complementos de tiempo, de lugar, etcétera, también. Entonces, más bien podríamos decir que aquellos temas que trata la ontología son a veces raros, pero justo porque al ser tan cotidianos nos pasan inadvertidos. Tenemos que hacer un esfuerzo para pararnos y detenernos en ellos, en lugar de usarlos sin más como palabras o como para referenciar otras cosas. Creo que lo básico del pensar es pensar aquello que nos conecta. Y por eso, a lo que decía en un principio, la forma de vivir el tiempo, el ser, la existencia y los modos de subjetivación, tenemos que añadirle los medios, el medio de vida, el medio de comunicación con los demás. Hablamos entonces ontológicamente del habitar, del medio, de la vida que somos, de los millones de vidas que nos componen y a las que hacemos de ecosistema. Y de pronto recordamos que tenemos un interior, todo un universo de partículas, de tejidos, de vidas diminutas, también singulares, también diferentes entre sí, con su propia percepción, con sus propios tiempos y con sus propios ritmos, deseos, hablando de nuestro interior celular y molecular, con sus propias arquitecturas, sus propios impulsos expansivos y su tendencia a replicarse, a crecer, a ocupar un lugar y hallar su confort y su descanso. Cada una de nuestras neuronas, cada una de nuestras proteínas, cada uno de esos pequeños y diminutos vidas que nos componen, tienen también sus deseos, sus tendencias,
¿no? Viven su vida, por decir de algún modo. Digo esto porque hay dentro de nosotros todo un universo interno que además es replicado y copiado para generar inteligencias artificiales cada vez más protésicas, cada vez más en línea, en continuidad con nuestros propios tejidos biológicos, ¿verdad? Pero también porque cuando pensamos el universo, en lugar de pensar este universo interno, infinitesimal, pensamos el universo a lo grande, hacia afuera, ¿no? Hacia la inmensidad. Entonces quiero pararme también un poco en esta pregunta que, si bien puede parecer desconectada, vamos a ver después que engancha con los otros temas que voy mencionando y en los que voy a ahondar. Perdonad que beba un segundo. Bueno, pienso que la filosofía aparece de hecho como la necesidad de pensar el universo. Detengámonos un poco, viajemos a cuando éramos niños y yo creo que casi todos podemos descubrir cómo cuando quisimos pensar por primera vez el universo, esa pregunta, ese intento de pensar el universo, de representarlo en una imagen y de no poder hacerlo, dejó una huella sobre la que retornamos en cada crisis. En esta crisis, en la actual, nos toca pensar de nuevo el universo, nuestro virtual y no solo factual universo. Diría también que todas las preguntas de la filosofía son preguntas que reformulan de alguna manera, de otros modos, la pregunta por el universo, esa pregunta primera infantil por el universo. Volvamos a esa pregunta infantil. Yo diría que la filosofía comienza, la filosofía mundana, ese interrogante que uno se tuvo que hacer para que unas clases de filosofía en bachillerato tengan sentido y vengan a responder a algo que ya inquietó al sujeto y no le vengan a hablar de algo que nunca pensó y que no sabe por qué habría entonces de comunicarse con ello. Una de las preguntas principales y que siempre se ha dado, al menos yo cuando pregunto en mi alumnado, esa especial temática apareció. Y es la pregunta por el universo, por la naturaleza en su totalidad, por todo aquello de lo que estamos rodeados, por hasta dónde llega, por su eternidad o por su comienzo y final. No sé, un niño de forma bastante temprana se hace estas preguntas, ¿no? Acerca de dónde está parado, dónde está ubicado en lo que es la absoluta inmensidad del espacio. Y creo que el intento de contestar, no de dar una contestación ni científica ni demasiado complicada, sino de dar una contestación que no deja de ser una simple representación, el hecho de querer representar en nuestra fantasía algo que podemos nombrar como es el universo, el conjunto de la naturaleza, pero no podemos representar, resulta una experiencia castrante, ¿verdad? Una de las pocas cosas que no podemos imaginar ni siquiera de forma aproximada es la inmensidad del universo. De hecho, también esta temática aparece muy frecuentemente, reportan muchos psicoanalistas y otros psiquiatras, en muchos trastornos obsesivos, que son los trastornos, bueno, pues más típicos, ¿verdad? Más cercanos a lo que conocemos como cordura, ¿no? A la normalidad. Y se da en personas adultas incluso, bueno, este deseo, esta obsesión por imaginar el universo, casi siempre se aparece, sobre todo cuando uno es adulto, como con forma esférica, como si fueran esféricas concéntricas, y siempre tenemos que añadir una más, cosa que agota a veces intelectualmente a estos pacientes obsesivos, ¿no? Que ya caen en una compulsión y se produce como una angustia en este intentar representar lo irrepresentable, que es la inmensidad. Bueno, creo que ya el niño vive esta experiencia y a mí me parece que ya de esta manera está viviendo una especie de conflicto cosmoedípico, ¿no? Yo diría
que por primera vez el niño nota que no puede representar algo, en cambio sí puede nombrar y que intuye como realidad que se le impone y en la que se le dispone un lugar y algunas rutas, que es como decimos el universo. Podemos suponer entonces que la fantasía no solo está limitada por la cultura, por la norma moral, sino que la cultura aparece justamente como deseo e imposibilidad de representar el universo. La cultura en cada una de sus manifestaciones y de sus paradigmas. El sujeto entonces podríamos verlo como el sujeto de la cultura, claro está, podríamos verlo como el sujeto barrado del que habla Lacan, pero no haría falta, a mi modo de ver, o no haría tanta falta pensar en un poder ausente llamado padre o en un gran otro que se alimenta de nuestra demanda llamado madre para comprender la vivencia del límite, ¿verdad? Porque ese límite, ese poder, entre comillas, que se ausenta pero que demanda algo de nosotros, ya lo podemos comprender en el universo, que se nos ausenta pero al mismo tiempo se nos impone. Y del que no podemos elaborar una imagen, aunque sí podemos nombrar, de tal forma que se convertiría como en el significante primero, ¿verdad? O en el primer principio ontológico que decían otros. Bueno, en cambio, y volvemos a la cuestión de la época, del problema de nuestra época, si queremos. En cambio, la proliferación de sujetos que parcial y limitadamente saben y que hayan un medio de expresión y de difusión, como antes comentábamos, nos empieza a reconciliar con la fragmentación de la autoridad, por un lado, antes comentábamos de la autoridad formativa, de la autoridad del saber, y nos reconcilia también con la fragmentación de la realidad dura. Nos reconcilia, por tanto, con una realidad un tanto humeana, ¿no? Esa realidad de la que da cuenta Hume cuando habla de las impresiones y cuando dice que las impresiones no son impresiones de objetos, no son percepciones, sino que son rasgos efímeros y cambiantes, sensoriales, muy puros, muy inconexos, ¿verdad? Esos puntos sin unir por nuestro ojo, por nuestras expectativas que vemos en un cuadro impresionista, ¿verdad? O sea, un cuadro impresionista visto desde cerca, que se convierte en puntos, sin más, en puntos de color inconexos. Bueno, eso de lo que hablaba el empirismo y que entendíamos, pero que entendíamos a partir de unas operaciones mentales, ¿no? Se está convirtiendo ahora en nuestra propia percepción, perdón. Es decir, nuestra percepción se está como fragmentando, como deshaciéndose y diluyéndose en esa fragmentación de puras impresiones. Es obvio que vivimos tiempos de mayor rapidez, es obvio que las personas más jóvenes con las que tratamos tienen una capacidad de recepción diferente, parece como si su concentración se hubiera fragmentado también, pero no es tan así, sino que de alguna manera pueden y quieren atender a varios discursos a la vez, necesitan como mucha velocidad, muchos dispositivos, muchos estímulos que parecen un poco inconexos, pero a los que, sin embargo, atienden mejor que si tuvieran nada más un discurso plano, una clase plana o, bueno, eso, una conferencia clásica, ¿no? Bueno, nos reconciliamos entonces con la fragmentación de la autoridad, con la fragmentación de la realidad dura y, sobre todo, nos reconciliamos con la falta de sentido. Y esto es a lo que quiero darle mucha importancia en mi intervención.
nos reconciliemos con la falta de sentido, bueno, pues a través de una disolución también del tiempo que venía pensado y vivido, a través de las metas, de las ambiciones. Este fue el tiempo que principalmente vivió mi generación. Yo nací en el año 78 y creo que también la generación anterior. Vivíamos mucho la vida como algo que por ser finito y por ofrecernos algunas oportunidades ascensionales, teníamos que aprovechar, sobre todo en un primer tercio de nuestra vida, entregándola al estudio, entregándola a la carrera, a la competición, al esfuerzo y a un montón de angustia asociada, ¿no?, a esta ambición, a esta sensación de que se nos escapa el tren, de que el tiempo de la oportunidad es ese de la niñez, es ese de la escolaridad y nada más, y que ese es el tiempo para labrarnos un fracaso estrepitoso o un éxito, ¿no?, con el que luego vivir la edad adulta. La verdad es que si lo pensamos, era un modo de vivir muy estresante y por más que nos podamos quejar de nuestros estudiantes adolescentes actuales, porque más que nos podamos quejar de que ahora no están ¿cómo iba a decir?, tan demandados o que no se sienten tan demandados por esta carrera, por estas metas, por esta ambición a largo plazo, yo creo que es algo a celebrar, ¿no?, que es algo a celebrar y que nos acerca más fácilmente, ya no voy a decir solo a la felicidad, pero sí al placer, al disfrute nietzscheano casi de la vida. La cuarentena, los confinamientos por la pandemia mundial, por el COVID-19 del último año, han supuesto el inicio definitivo, creo yo, de esta nueva era. Por supuesto, las génesis nunca son transformaciones totales ni mecánicas, pero se ha puesto en el centro de la vida lo que en las últimas décadas, vamos a poner 20, 30, 40 siendo generosos, eran solo posibilidades o herramientas de trabajo o métodos marginales de ocio o sencillamente tecnologías que aún no habían modificado notablemente nuestra experiencia espaciotemporal. Es decir, que las usábamos para algunas cosas, sabíamos que estaban ahí, como esta posibilidad, por ejemplo, de dar la conferencia desde mi casa, pero no eran utilizadas de forma masiva y por ello no modificaban nuestra sensación del tiempo y del espacio a nivel corporal, ¿verdad? No lo encarnábamos, no lo incorporábamos. Sino que bueno, solo tenían un impacto en nuestra experiencia de modo pues más o menos superficial. Los cambios superestructurales, es decir, los cambios que estas tecnologías que existen desde hace tiempo, pero que no se usaban masivamente, sino solo como posibilidades, mientras que ahora forman parte ya de la cotidianidad más práctica, los cambios superestructurales, es decir, los cambios que provocan en nuestro modo de enfocar la vida, el tiempo y el espacio, empiezan a notarse ahora. Y más aún que en nosotros, en estos niños que ya nacen con el Internet doméstico, ¿no?, como algo presente desde el principio de la vida y como algo utilizable en cualquier momento, como una extensión, como una herramienta y como una prótesis que está ahí a la mano de forma permanente. La era digital se caracteriza por un aumento de la inmediatez, pero como de esto se habla mucho, y a mí no me parece lo más importante, quiero destacar también otro elemento sobre el que sí quiero girar y sobre el que sí os invito a centrarnos más, y que parece además paradójico o un tanto contrapuesto al anterior, y es el aumento de los filtros fototecnológicos. Es decir, por una parte tenemos una mayor inmediatez para alcanzar información, para consultar,
cualquier tema, para buscar en Google lo que fuera, o incluso para hablar con alguien que estuviera en la lejanía, ¿verdad? En la lejanía incluso de otro continente. Pero todo esto que hacemos, lo hacemos de una forma más inmediata. Si con inmediato hablamos de velocidad, pero de una forma muchísimo más mediada, si con mediación o inmediación hablamos del número de filtros que hace falta tener entre sujeto y objeto o entre diversos sujetos. No vemos ya al otro, sino que nos vemos hablando con el otro. Por ejemplo, yo ahora no me veo, no hablo con vosotros y os veo, sino que me veo a mí misma y a vosotros hablando. El espejo se encuentra mediando literalmente como medio de propagación. Entonces, repito, ya no nos ponemos a hablar, no vemos al otro solamente, sino que nos vemos a nosotros mismos en espejo, hablando con el otro, que a su vez también se ve en espejo. Entonces, este espejo, como medio de propagación, como superficie, genera una doble ya reflexión y refracción, de tal manera que el momento dialéctico del que hablaba Hegel para explicar toda la construcción de nuestra subjetividad se aparece de forma transparente, ¿no? Ya no se aparece en la filosofía, ya no es tan necesario que Hegel nos explique, bueno, qué construimos nuestra identidad cada vez o a partir de nuestro reflejo en los ojos del otro, que nos devuelve la mirada, una mirada cargada de expectativas, de modos de recibirnos, etcétera, y que nos transmite de una forma más o menos indirecta, sino que ya lo estamos viendo. Eso que descubre Hegel como el momento de la subjetividad desde el otro, ya lo vivimos directamente. Eso que Lacan llamaba estadio del espejo, y que se refería a una particularidad del ser humano y también de otros animales superiores, quiero decir vertebrados, pero que no se daba en todos, y que era el reconocerse al espejo, y no solo reconocerse, sino además ver en esa imagen algo del otro, algo de sí y algo del otro. Algo de proyección y algo de introyección. Este estadio del espejo ya no nos sirve solo como metáfora, sino que lo tenemos aquí directamente, ¿no? Nos vemos en el espejo mientras hablamos con los demás. O por lo menos esa va a ser la tendencia. Antes, desde la organización, me preguntaban, ¿prefieres no verte a ti misma al mismo tiempo que ves a los demás? No, yo prefiero verme, bueno, para saber que de repente no me estoy yendo demasiado lejos o no me estoy acercando demasiado y entonces no se me ven en los ojos. Y en cualquier caso, si todavía hay personas que evitan el espejo, esto va a ser cada vez más inevitable. Bueno, lo que vemos entonces, a la vez que este espejo, es que las tecnologías del yo, todos los sistemas de edición, de filtros, ya no solo de filtro de la pantalla, sino de filtro de modificación de la luz, de la saturación, de la imagen en definitiva, pero también muchos de nosotros lo hemos visto si somos usuarios de Zoom, también incluso podríamos, en este caso no, en la plataforma que estamos usando ahora, pero en Zoom podemos hasta ponernos bigote y ponernos otro pelo y podría, en poco tiempo quizá podría hablar con voz de señor y ponerme un pelo de señor y un bigote y parecer casi otra persona y probar si mi mismo discurso se recibe de otra manera, pues bueno, si yo cambiara de género, de aspecto, de prosodia, ¿verdad? Estas tecnologías del yo están ahí, están abiertamente disponibles y al mismo tiempo también podemos seleccionar en esta época nuestro universo. Es decir, podemos interactuar en Facebook, hacerlo más que en directo y seleccionar quién tenemos agregado y quién no, qué seguimos y qué no, de tal manera que podemos configurar el universo que queramos
y podemos también variar bastante nuestra identidad, o por lo menos el aspecto que damos a los demás, y jugar con ello, de tal manera que la diversificación del yo está echada. Es decir, aquello que era un camino, casi muy entre comillas, ascético que proponía Nietzsche, ahora es un hecho. La diversificación del yo está echada, no ya como elaboración filosófica o como esfuerzo estético, sino como condición de partida, como juego en el que ya estamos inmersos. Los niños de Internet, con ello quiero decir los niños que nacieron al Internet doméstico, están más acostumbrados a fotografiarse o a hablar a través de pantallas con otras personas, con filtros que les ponen orejitas de animalitos, ¿verdad? O que agrandan sus ojos, que con su rostro tal cual, ¿verdad? Y es algo que es para ellos de lo más natural. Por tanto, todo eso incluía también nuestro peinado, incluso yo creo que las operaciones de cirugía estética en un momento dado pueden ir retrocediendo, porque nuestra imagen cada vez va a estar mediada por pantallas y no hace falta hacernos una cirugía para modificar ese aspecto. Basta con suavizar, por ejemplo, la pantalla, ¿no? En esas apps que nos lo permiten y que ya casi todas tienen esas posibilidades. Vale, de tal manera que la diversificación del yo está echada, podemos hacer un uso muy gozoso de ello y muy experimental, a condición, claro, de admitirnos fragmentados y de admitir que el universo está fragmentado. Es decir, podemos elegir nuestro propio universo, nuestras propias películas, nuestras propias series, a condición de dar por buena la fragmentación y de no pretender alcanzar, por ejemplo, una fama póstuma universal, modificar la realidad en términos absolutos, sino que tendríamos que admitir esta parcialidad. A cambio, nos dejan vivir en nuestros propios universos normativos también, ¿no? O anormativos. Vale, voy a seguir un poco con la cuestión del tiempo desde otro lado. Vamos a notar que de entre la variedad de tiempos que se distinguía en la Grecia clásica, que reconocía también el aion, el tiempo de la eternidad, y el kairos, el tiempo de la oportunidad, nuestro occidente vivía, hasta hace muy poco, vivía apenas y nada más el tiempo cronológico. Todavía las personas de nuestra generación vivimos ese tiempo principalmente, pero esto está empezando a cambiar. Yo creo que en el último año empezamos a notar este cambio en nuestra forma de concebir el tiempo. Más lejos aún que ese aion, que ese kairos, que el cronos, queda el primitivo trance religioso que también describía, Nietzsche como eterno retorno vivido también en la Grecia clásica, presocrática, pero también lo describía maravillosamente Mircea Eliade, ¿verdad?, en el mito del eterno retorno. Ese tiempo cíclico de vivir y de celebrar el mundo, propio de las religiones primarias, por llamarlas de alguna manera, en las que no se celebra el inicio de los tiempos, sino el paso del orden al desorden, del desorden al orden, y ese tiempo cíclico en el que no había todavía, como luego implementa el cristianismo, no había todavía un tiempo de la responsabilidad individual, de rendir tributo, de rendir cuentas, digamos, a la sociedad, sino que en ese tiempo cíclico del que tenemos ahora apenas un par de fechas, o una fecha, a mí me sale nada más que una, que es la celebración de Año Viejo y de Año Nuevo. Creo que es la única celebración tipo primitivo
en el que nos hacemos, pues, por ejemplo, pues, buenos propósitos para el siguiente año, como que quedan condonadas las deudas, ¿no? Y nuestras culpas, ¿no? Y es como que empezamos de cero, empezamos de nuevo, en lugar de cargar todo el rato con nuestra biografía. Es como que tenemos la posibilidad de empezar de cero, empezar de nuevo. Vale, eso que era la forma de vivir, parece ser, anterior al cristianismo, esa la tenemos ya prácticamente borrada. Yo creo que, sin exagerar, podemos decir que desde tiempos precristianos no conectábamos con formas de experimentar el tiempo que fueran paralelas o que fueran alternativas a la que ofrece la historia, la historia hablando en términos de sociedad, algo grande, pero podríamos decir igualmente de la biografía, la historia propia, la historia vista en diminuto, y el conjunto de los relatos lineales. Es decir, el tiempo, nuestra vivencia del tiempo lo componían el relato histórico, la biografía y el conjunto de relatos lineales. Eso era lo que pautaba, lo que daba ritmo a nuestros tiempos, ¿no? A nuestras jornadas, al paso de las jornadas. Sin embargo, ahora se impone un cambio que yo llamaría vivencia serial del tiempo. Es la vivencia que podemos, es la vivencia del tiempo que podemos extraer de qué tipo de cosa. Bueno, no exactamente del trabajo, aunque llegará, yo pienso, sino de una actividad bien simple, que es la que quería que analizáramos para sentir todo esto. Y es el consumo de series de televisión. Si hay algo que diferencia esta nueva era que está entrando, es más que la posibilidad, las posibilidades que nos ofrece Internet, es concretamente las plataformas del entretenimiento. Que nos ponen, al menos en nuestro ocio, a ver ficciones seriales de forma intensiva y no de forma socializada, o no directamente de forma socializada, es decir, no socializado por la programación televisiva. Cuando la gente de mi generación éramos niños, éramos pequeños, bueno, la televisión tenía, a diferencia de estas plataformas de televisión, que también son pequeña pantalla, la televisión y el cine también era un acto ritual comunitario. Tenía una programación y, de hecho, lo normal es que nuestro salón dirigiera los armarios, los butacones, los sofás, es decir, los muebles se orientaran hacia la televisión, ¿verdad? Entonces, según lo que la televisión quisiera programar, pues nos reuníamos, convivientes o familia o lo que fuera, en torno a ese especie de oráculo que era la televisión. Luego la televisión empezó a tener también televisiones privadas, de pago, y entonces teníamos la posibilidad de cambiar de programa con el mando. Ahí empezó a diversificarse un poco. Luego ya podíamos tener más de un televisor en casa, de tal manera que uno podía estar viendo los deportes, el fútbol, dependiendo, pues qué sé yo, de gustos, pero también de otros ejes que nos atraviesan, como el género o la edad o lo que fuera. Y finalmente, pero dando un salto para mí cualitativo en nuestra forma de vivenciar el tiempo, aparecen las plataformas de entretenimiento que permiten varios perfiles, ¿no? Entonces, el cine, la pequeña pantalla, deja de ser este ritual comunitario y, por tanto, deja de tener este carácter pedagógico que tenía. Luego, otra cosa es que la televisión fuera mejor o peor, pero, desde luego, era un elemento de los más democráticos, ¿verdad?, y accesibles de formación, ¿no? Y de acumulación de códigos y de socialización. Era un elemento pedagógico fundamental y religador. Unía a un montón de individuos o de miembros de una familia, de una colectividad, o de un manicomio o de una cárcel. Era el momento de ver la televisión y recibir todos una misma información. La vivencia del videojuego en sus primeras apariciones también, incluso esta, también estaba socializada
por los salones recreativos. Incluso íbamos allí antes de ir a la discoteca, nos encontrábamos con otras personas, veíamos gente que nos gustaba. O sea, estaba como un bar abierto al filteo, no solo se jugaba, sino que, bueno, era un entorno, pues como el parque, como los bares, ya digo, la discoteca, de encuentro, ¿verdad? Bien, pues la ficción ahora mismo, y como llega ahora mismo, a cada uno de nosotros por separado, seleccionada, y de forma masiva, y no tenemos que esperar una semana para ver un capítulo de una serie, por lo tanto la solemos ver de seguido. La ficción ocupa un gran lugar en nuestras vidas y la ruptura con el tiempo lineal del tiempo, con la vivencia lineal del tiempo, no solo empieza a imponerse esa ruptura, sino que ocupa a su vez un gran lugar en las temáticas de la producción cinematográfica y de la producción de series. Es decir, el hecho de ver nosotros series y de estar durante a veces 8 horas viendo una trama irreal, pero con la que generamos una empatía, una familiaridad, una forma de vivir los días, ¿no? O las noches, o los fines de semana, aparte de que nos genera una forma particular de estar en el mundo, también si hacemos una selección de lo que son las últimas tendencias en las temáticas de esas series y esas películas, vamos a ver como teniendo o ganando un protagonismo muy especial justamente esto de la linealidad del tiempo, ¿no? Y también la fragmentación de la realidad. Entonces, vamos a ver esto un poco más pormenorizadamente. Por un lado, la familiarización que decíamos con personajes ficticios, con aventuras y con perspectivas imaginadas y recreadas desde tradiciones y países diferentes a los que nos acercamos a través de sus relatos, de las series, porque también vemos que en los últimos tiempos recibimos seriales, productos de ficción de muchas más partes del mundo, ¿verdad? Y entonces vemos mucho de la televisión turca, mucho de la televisión polaca, mucho de la televisión colombiana. Es decir, que nos acercamos a través de la pantalla a otras realidades. Hay quien pueda decir, bueno, pero son ficciones. Bueno, yo contestaría con la pregunta de qué nos acerca o qué nos puede acercar más a una cultura que su manera justamente de ficcionar, ¿no? de fantasear la cotidianidad. Para mí ninguna otra cosa. Está claro que hasta el momento teníamos, aunque no hubiéramos viajado a Estados Unidos, teníamos un especial conocimiento y relación de lo que es la cultura americana por sus series y por sus películas. Y de hecho íbamos a Estados Unidos y comprobamos que no es tan diferente, ¿verdad? El modo de fantasear, el modo de estetizar la vida nos dice mucho, ¿no? Al menos del inconsciente colectivo y del inconsciente de culturas distintas. Bueno, de otro lado, del lado del sujeto que está viendo todo esto, así como intensivamente, como por cursos intensivos que son las series, del lado del sujeto, la realidad se presenta ya como una realidad fragmentada e inconexa, porque unas tramas no tienen que ver con otras. Y unas son de terror, otra es una comedia. También lo podemos ver en Facebook. Es muy difícil deprimirse del todo con una noticia o alegrarse del todo, porque mientras vamos pasando la pantalla de Facebook, bueno, vemos una noticia triste, vemos el levantamiento de una guerra, vemos el final de otra, vemos un perro que se escapó, vemos un perro que se anuncia en adopción, vemos cómo un niño fue adoptado, pues no sé cuántos, vemos cómo se estresa una película, es decir, vemos tantas cosas que, como en un viaje psicodélico, es difícil pararse a llorar durante mucho tiempo o a reír durante mucho tiempo, porque de forma veloz se nos van pasando por delante muchas realidades
y por tanto nos acercamos más en un cierto sentido a la realidad, porque la realidad son muchas, no es solo una, ¿verdad? Muchas realidades, pero que no pueden o que no tienen la capacidad para absorber completamente nuestro estado emocional, porque van sustituyéndose una por otra. De ahí también que la fragmentación pueda ser placentera y verse como una noticia feliz su llegada. Al menos creo que perdemos en obsesión, ¿no? Quizá en concentración también, pero también en obsesión malsana. Bueno, aparte de esta realidad fragmentada e inconexa, menos dura, esta se le impone a un sujeto que, como decimos antes, no va a ser ya el sujeto ambicioso y anhelante de sentido. Y esto es muy importante, como decía. La cultura podría definirse como decíamos antes, como el deseo de representar el universo. Y entonces vamos a poner una imagen concreta. La cultura podría definirse como el sueño tecnológico del viaje espacial. Antes era el viaje galáctico, que se aparecía en muchas películas de ciencia ficción, pero que vimos incluso en la llegada a la Luna, ¿no?, del ser humano. Pues el universo no era hacia afuera, perdón. El universo era hacia afuera y ahora, sin embargo, es internauta, intranet. Es para adentro. Como decíamos, el universo ahora se da en el medio entre los elementos de una pantalla, de una inteligencia artificial y nuestros elementos moleculares, órganos nuestros, órganos sensoriales nuestros, un tanto separados, ¿no?, haciendo, como decía Deleuze, un cuerpo sin órganos, fragmentados. Ahora ponemos la vista, ahora ponemos el oído, o por la vista recibimos una cosa, por el oído otra. Es decir, está deshecho el sentido común, o más ausente el sentido común. El viaje, en cualquiera de sus representaciones, sea el viaje al espacio, sea el viaje de dar la vuelta al mundo, sea el viaje interno de las drogas, de la psicodelia, o sea el viaje interno de la reflexión, de la meditación, creo que es el elemento básico de la cultura y el que va a dar también los diferenciales a los diferentes mundos de vida, a las diferentes culturas. ¿Por qué? Bueno, pues aunque el turismo funciona usando la representación como sistema de atracción, que se le llame, entre comillas, viaje al hecho de desplazarnos por lugares comunes, icónicos, incluso, en los que lo único que hacemos es confirmar lo que ya sabemos por fotos, por películas, por relatos, por documentales. El viaje, en verdad, es la imposible conjura de la ignorancia. Lo que decía antes, el primer viaje que hacemos, creo, es ese viaje al el niño cuando trata de representarse el universo en toda su inmensidad y no puede hacerse una representación de algo que es infinito, ¿verdad? Dentro de lo cual vive, en cambio. Tiene ese punto neurótico, también lo decíamos antes, de correr tras el infinito más allá de nosotros cuando hacemos un viaje, o cuando hacemos un viaje espacial, y del infinito infinitesimal de los personajes internos cuando hacemos un viaje hacia adentro, ¿verdad? Ayudados o no de dispositivos químicos. Bueno, la cultura, yo diría que es esto, un modo de vida perfilado por los efectos tecnológicos que en cada época se instauran como resto del esfuerzo por viajar. Dicho de manera más sencilla, creo que cada cultura diferente se puede definir o se define así. Es el modo de vida que va perfilando una tecnología orientada a viajar, pero que no es el propio viaje, sino una tecnología que en principio el ser humano dispone sobre todo para poder viajar, para poder conquistar, para poder invadir otros países, para poder invadir otros planetas. Espero que no lo consiga, pero bueno, esa es un poco, parece, la idea.
Y en el transcurso de esa meta, entre que llega y no esa meta, se van depositando nuevas tecnologías que no solo valen para viajar, sino que domésticamente valen para otras cosas, ¿no? Internet valía para eso, tenía también un uso militar, pero ahora también nos vale para charlar aquí, para hacer una videollamada, etc. Entonces, yo diría que el perfil epocal es este, que cada época, cada cultura es el modo de vivir perfilado con el uso de algunos dispositivos que fueron pensados para viajar y para acortar el infinito. Y como esa tarea es imposible, pues bueno, lo único que nos va dando como resultado pues es las mediaciones, el costo del viaje, digamos, ese preparativo que necesitamos, esa tecnología que necesitamos para efectivamente hacer este viaje, pero deslocalizada y puesta a funcionar en otro ámbito, para otra cosa, para otro uso. El malestar en la cultura, de hecho, creo que, haciéndome eco de estas palabras, de este título de Freud, tal vez no esté solo ni principalmente en el devenido por la represión moral, es decir, de la adaptación de las pulsiones a la vida comunitaria, de la limitación de las pulsiones a la vida comunitaria, sino que más bien creo que el malestar en la cultura está en la intuición del desgaste, del sabernos demasiado esforzados, sobre todo lo que decíamos antes en la generación mía y la anterior, del sabernos posponiendo siempre la placidez. Yo que era una estudiante responsable, posponía siempre la hora de comprarme un cómic, al punto de que no me lo... Porque decía, bueno, no, eso cuando acabe de estudiar, cuando llegue el verano. Luego era, bueno, esto cuando, después del verano, leer algunos libros que me van a dar una mayor cultura, no sé cuánto. Al final, hombre, nunca he hecho cómic y ahora ya no me interesan. Es decir, que vamos perdiendo oportunidades de placer, vamos posponiendo, como decía Freud, por el principio de realidad, pero vamos posponiendo esa placidez tanto que al final renunciamos de una forma absoluta a ella y con ella al descanso y a la zona de confort. Casi tuvo que haber un confinamiento total el año pasado para que pudiéramos descansar sin sentirnos culpables. Casi tuvo que haber un confinamiento total devenido una pandemia para que pudiéramos también disfrutar un poco de nuestra zona de confort sin sentirnos unos perdedores por ello. Está como súper mal visto, ¿no? Se dice habitualmente zona de confort como algo malo. Te quedas en la zona de confort, quiere decir que eres un perdedor, que no va a conocer nuevas cosas. Por ejemplo, también se lleva mucho el viaje. Se lleva mucho en las citas que vemos en programas de televisión de citas, decir que nos gusta viajar y si no somos un loser también. A mí no me gusta mucho viajar, pero cada vez que lo digo es como si fuera inculta, ¿no? Como si quisiera siempre quedarme en lo que ya conozco. Cuando a mí me parece que cuanto más viajamos, más nos quedamos en lo que ya conocemos, ¿no? Porque vamos casi más bien a confirmar cosas que ya conocemos. Confirmar que el clima de no sé dónde es más caliente, que, bueno, que las playas de no sé dónde son más cristalinas, en fin. Creo que el malestar en la cultura se da entonces por esto de vernos como demasiado esforzados, demasiado invitados, instigados a no encontrar nunca la zona de confort, a irnos y huir de ella, y todo en base a una meta colectiva que el más simple pensamiento descubre quimérica. Y es ese viaje espacial, es el descubrimiento de los confines del universo, ¿no? Esa meta del saber, de que el saber coincida con el ser, etc. Es un poco lo que se transpone en el progreso, ¿no? En la idea de progreso, y en el progreso puesto también como valor moral y social y político. Es como si renunciáramos a los placeres, a lo breve, a lo fragmentado, a lo inconexo, solo para formar parte de una cadena que fuera la historia de la humanidad y quisiéramos estar poniendo nuestro granito de arena ahí, ¿no? Y no disfrutar de ninguna otra cosa que fuera sin sentido.
sin sentido. Pero esto de los confines del universo y del progreso del conocimiento, ya no nos lo creemos tanto, y sobre todo los jóvenes actuales ya no se lo creen tanto, están ya en tiempos deconstructivos, son ya más parecidos al niño de Nietzsche, ya están más acostumbrados a la creación efímera, a disfrutar de la creación y de la destrucción. Si nosotros en Facebook ponemos ciertas cosas, una de las cosas en las que podemos ver que nos distinguimos los más viejos de los más jóvenes es que los más viejos tendemos a postear publicaciones de forma definitiva, mientras que los más jóvenes suben lo que se llama stories, esas publicaciones que solo duran un día, ¿no? Y están a gusto así. No pretenden que esa foto o que esa historia o que ese poema que están contando se quede ahí más de 24 horas. Y están bien con esto. Nosotros sufríamos demasiado, ¿verdad?, porque no durara demasiado tiempo aquello que tanto esfuerzo nos había llevado, ¿no? En cualquier cosa que hiciéramos. Bueno, Nietzsche decía que la imagen del mundo, inventada por la ciencia, por la voluntad de saber, se estaba ya de aquella empezando a fragmentar. Por otro lado, el viaje, del que antes hablaba, se invierte hacia el interior, porque un viaje virtual es un viaje hacia el universo interior. Y porque ya Leibniz nos enseñó que el infinito es también infinitesimal y que el universo es molecular, que tenemos un universo dentro, y no solo que tenemos un universo dentro, sino que este universo que tenemos dentro refleja todo el universo. Como que cada uno de los pequeños universos reflejan en pequeño, digamos, todo el universo. Y en esto es un poco en lo que consiste lo digital, en generar pequeños universos que a fin de cuentas reflejan todo el universo y reflejan incluso toda la sedimentación de conocimiento de la historia del humano que llegó hasta la posibilidad de crear estos dispositivos. Recordemos también algo de Leibniz que tiene que ver con esto, y es que en cada ángulo del espacio geométrico físico hay un punto de vista latente, esperando ser ocupado, larvándose, ¿verdad? Bueno, la posmodernidad fue intuida desde hace medio siglo, al menos, por eso que se llaman los filósofos posmodernos. El postestructuralismo es una rama, pero hay otras. Pero yo creo que solo desde 2020, desde hace justo ahora un año, comenzó a implantarse, tal cual. No a ser pensado, a intuir, a ver qué era nuestra tendencia, sino a implantarse por completo. Empezó a sentirse. Dio la palabra a esos nuevos niños, a esos nacidos con Internet doméstico, y los nuevos tiempos, ahora en primera persona, me dan series de televisión suficientes para vivir tramas, para vivir personajes y para vivir folclores diferentes y paisajes desde mi casa, sin pasar frío, sin estresarme por todos los obstáculos y preparativos que suponen el costo del viaje. Y además no tengo la obligación de ser yo todo el rato, de hacer una vida coherente, sino que puedo dejarme llevar por esta especie de esquizofrenia, ¿no?, que decía Deleuze. Se conocen otros lugares a través de sus modos, decíamos, de ficcionar la realidad. Por eso me resulta conveniente hablar de cambio de era. Me parece que vivimos la primera transformación profunda tras el cristianismo, y
recordemos que el cristianismo dio paso a las experiencias lineal, progresiva y por obstáculos y metas del tiempo, mientras que ahora mismo estamos comenzando ya sin nostalgia y sin demasiado institución a entregarnos a esta experiencia fragmentada e inconexa del tiempo, que implica quizá por primera vez en la historia conocida vivir sin búsqueda de sentido. Esto cambia por completo la vida, trae el verdadero goce de placeres, el disfrute sensorial y no ya solo de satisfacciones, que no son placeres, pero a veces los confundimos con ellos, ese alivio en el cumplimiento del deber, a veces lo confundimos con la satisfacción, que nos den el título, ¿no?, de una licenciatura, de un grado. Ahora a veces lo confundimos con el placer, pero no es placer, es alivio, ¿no? Es como, después de todo lo que tuve que pasar, por fin, ¿verdad? Pero no es verdadero placer o verdadero goce sensorial. Entonces el placer empieza a tomar más cuerpo como pauta y como territorio. Ya no importa tanto la realidad dura, sino que importa la realidad sensorial, sin cuestionamientos, y el placer por sí mismo. Por fin sabemos o empezamos a saber disfrutar del placer en lugar de interrogarlo, de sospecharlo, de sobornarlo, Belén, ¿Me hablaste a mí? Belén, perdón, ¿Sí? ¿me oyes? No te oigo. ¿Me oyes ahora? Sí. Perdón, disculpa la interrupción, es que estoy viendo que queda media hora para el coloquio. Sí. ¿Podrías hacer como una conclusión y darnos Sí, paso sí. a las preguntas? Disculpa por interrumpir. ¿Te parece bien? Sí, Vale. me parece perfecto. Vale, de acuerdo. Gracias. Vale. Bien, pues voy a ir entonces, mira, lo que voy a hacer es leer algunas cosas de forma rápida. Decía que importa el placer sin cuestionarlo, sin sospechar tanto de él. Y voy a añadir una cosa importante. Más allá del principio del placer, o más bien en su lógica misma, encontramos la pulsión de muerte también en estos tiempos que ahora vivimos. El ser humano va dejando de ser humano y se abre la posibilidad de no morir o de que la vida fragmentada como es, contemplativa y quieta, como espectáculo particular, como película, como videojuego, visto en un tiempo totalmente particular, se parezca casi a la muerte, impedida como un corte definitivo por nuestra descarga personal en forma de datos, y que estos datos, bueno, sea lo que podamos dejar ahí y funcionando, y que siga funcionando. Esto lo podríamos ver en algunas películas que no me voy a detener para no alargar más la cuestión. Esta feliz fragmentación del yo, decía, del tiempo y de la realidad, con diversas tecnologías químicas, drogas, telecomunicaciones, redes sociales, informáticas, nos trae también la vertiginosa experiencia, no como acción, sino viviéndose en la quietud, por dentro. Si hubiera que conceptualizar la era que dejamos, en contraste con la que se está instalando, yo propondría hablar de tiempo que pautaba nuestra vida anterior y tiempo serial, que sería el de la vida actual, y nos da cuenta de bastante de ella, ese tiempo que sentimos al ver series de ficción. Y con esto lo dejaría y así podemos dar paso al coloquio. Es que no sabía muy bien si iba a poderse dar esa interacción de coloquio o no, pero por supuesto siempre son bienvenidas las preguntas que nos ayudan un poco a hablar sabiendo lo que se está escuchando, ¿no? Así que acabaría con esto y así empezamos la participación del público. Muchas gracias. Bueno, Belén, si no empieza nadie, empiezo yo. Vale. Mi pregunta es, en toda esta nueva narración y construcción, ¿cómo se vivencia primero la concentración? Es decir, cómo realmente poder hacer 4 cosas al mismo tiempo, hasta qué punto es un éxito o un fracaso, puesto que la concentración es algo que nos permite un nivel de profundización mayor, ¿no? Y por otro lado, ¿qué sucede con la memoria? Y con la memoria como vivencia y sobre todo con la memoria como creación del yo, ¿no? Porque yo la sensación que tengo es que la gente joven lo que tiene en el yo al final es un gran vacío.
Es decir, es como si realmente tuviera una vida exterior, pero una vida exterior en que lo que sería el centro de lo que es no existiera, o por lo menos no como vivencia de memoria, no sé si me explico. Sí, Como sí. recuerdos, y esos recuerdos asociados al pasado, al mismo tiempo somos lo que, al fin y al cabo somos lo que recordamos, ¿no? Y cuanto menos recordamos y menos capacidad de recuerdo tenemos, el tiempo también pasa mucho más rápido, ¿no? Gracias. Vale, bueno, ¿qué hago? ¿Voy contestando a cada pregunta? Sí, ¿verdad? Así como para que no se me olvide. Sí. Bueno, voy a intentar contestarte un poco toda la pregunta al mismo tiempo, aunque sé que hay varias dentro. Voy a empezar por este vacío que comentamos, ¿verdad? Hombre, obviamente, cuando pensamos desde el sentido, claro, yo, nuestra generación, a la que tú me parece también perteneces, ¿no? Estamos en más o menos en unas edades parecidas. Yo noté, incluso viví una crisis con esto, que nos cuesta mucho pensar sin el sentido, ¿no? Que nos cuesta mucho pensar sin esto que estoy haciendo ahora, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo encadena cómo puede verse como una pieza que forma parte, pues yo qué sé, de mi misión, entre comillas, total en la vida? Pero dámonos cuenta de una cosa, esta especie de misión en la vida, bueno, tal y por ejemplo como Sartre, por ejemplo, decía un poco, viviendo a Kierkegaard de forma atea, y justamente lo que lo deprimía era que no existiera Dios porque no existía alguien que le diera una misión, ¿no? Entonces, démonos cuenta también que, efectivamente, nosotros vivimos tanto en la pauta del sentido, la biografía, la vida con su pasado, su presente, nuestra preparación, nuestra memoria, ¿no? De una serie de recuerdos que forman quiénes somos o que nos dicen quiénes somos, que nos cuesta mucho ver sin bastante angustia cómo todo esto se licúa un poco a través de vivencias muy veloces, a través de actividades que se simultanean y que no nos dejan tanto tiempo o que no nos dejan tanta concentración, como tú dices, para estar haciendo memoria al mismo tiempo que hacemos. Es decir, yo creo que intuyes muy bien una cosa, y es que realmente siempre hicimos más de una cosa a la vez, pero era una, por ejemplo, la que vivíamos vivo, bueno, pues una cita, un cumpleaños, una fiesta, y al mismo tiempo que eso vivíamos la narración interna, ¿no? Nos preguntábamos, ¿lo estoy pasando bien? ¿Estoy con mis seres queridos? Es decir, nos íbamos haciendo como una serie de fotografías mentales, íbamos como escribiendo en nuestro diario mental la crónica de lo que estaba ocurriendo. Y eso sería el recuerdo, ¿no? Eso iba a formar el recuerdo, porque como bien tú dices, sin memoria no hay recuerdo y sin recuerdo no hay nosotros mismos, pero vamos a ver también que esos recuerdos no se forman hacia atrás, se forman con el lenguaje, con el relato que hacemos de las cosas que estábamos viviendo. Entonces ya estábamos un poco como escindidos. Había un yo que hacía, un yo que estudiaba o que se divertía o bailaba, y un yo que se iba contando a sí mismo lo que estaba haciendo. Pero nos lo íbamos contando a nosotros mismos, a nuestro diario, obviamente no de forma objetiva. Siempre vamos seleccionando la información que queremos guardar. Porque no recordamos las cosas, sino que recordamos lo que contamos de esas cosas. Puestas en lenguaje, si no, se nos dispersan, ¿verdad? Como se dispersa ahora. Claro, pero ¿cuánto tiene de realidad ese relato, ¿no? Deleuze, cogiendo a Bergson, dice, bueno, hay una diferencia entre memoria, que sería la memoria, no sé, colectiva, y el recuerdo. El recuerdo es el relato que vamos haciendo de lo que hacemos, pero el relato recortado por toda la normativa social y recortado por todas las expresiones y por códigos de todo tipo que limitan muchísimo la experiencia y que limitan la vivencia real de la experiencia. Es decir, nos contamos lo que está pasando del mismo modo que ahora la gente hace fotografías de la fiesta, de la playa, etcétera. Pero es lo mismo que hacíamos nosotros. Lo que pasa es que sin contar con la fotografía, ¿no? Yo lo que quiero decir es que estas nuevas actividades, estas diversas actividades que se hacen ahora simultáneamente,
no son más que el mismo número de actividades simultáneas a las que antes nos entregábamos, solo que explícitas. Es decir, claro, hacerme una foto de esta fiesta de cumpleaños, o hacerme 1000 fotos de esta fiesta de cumpleaños y ponerlas en Facebook o en Instagram, es más obvio para mí, para los demás y para todo el mundo, es más obvio todo el montaje que hay detrás de eso, que cuando yo estaba en la fiesta de cumpleaños y pensaba a mí mismo, ay, la chica que me gusta me está mirando o no me está mirando. Ay, ¿y vino mi padre o no vino mi padre? Y, bueno, ¿importa o no importa eso? Pero en realidad, estas fotografías y esta selección de lo bueno, de lo que queríamos mostrar o contar hacia afuera, la estábamos haciendo. Lo que pasa es que, como no se objetivaba en una foto o no se objetivaba en un producto final subido a una red, nos pasaba desapercibido, pero se estaba dando esa descomposición, también esa esquizofrenia. Entonces, yo lo que quiero decir es como que esto que era la reflexión antes, ahora es el objeto fotografiado o el vídeo que dejamos, ¿no? Tiene menos apariencia de reflexión y más apariencia de objeto, pero quizá es menos parcial o igual de parcial, pero se puede compartir. Bueno, diría que siempre hicimos varias cosas a la vez, porque siempre estuvimos pensando, siempre estuvimos preocupados, también incluso de, ay, me estaré divirtiendo demasiado, será tal hora, no será tal hora, es decir, siempre tendría que estar estudiando, tendría que estar haciendo... Siempre vivimos casi todas las cosas, las escenas, preocupados, no preocupados por si estábamos haciéndolo bien. Entonces, para mí, había una mayor concentración, lo que vemos como una mayor concentración, puede que fuera una mayor obsesividad. Es decir, creo que podemos estar perdiendo en esa concentración y ganando en frescura, digamos, en no obsesionarnos, ¿no? Tanto, en no sobredimensionar tanto los problemas, en abrirlos al diálogo, en creer un poco más que la formación quizá no tiene por qué ser tan dura, quizá no tiene por qué ser yo mismo estudiando y buscando y teniendo que ir hasta el municipio central, a la biblioteca del centro por un libro, sino que quizá me ahorro todo ese tiempo y lo tengo en PDF, ¿no? a través de Internet. Y a lo mejor, en el tiempo que me queda, podríamos confiar un poco más en que quizá los medios pedagógicos que nosotros vivimos a lo mejor no eran los mejores o no eran los únicos posibles, aunque yo sé que nos angustia y que es bastante, que nos da vértigo pensar como en el final de ese modo de estudiar y de ese modo de memorizar, pero quizá podemos aprender perfectamente como más sobre la marcha, ¿no? Como más por el medio, como más con esas instantáneas y con esas experiencias fugaces, no sé, creo que se puede aprender de esta manera y creo que lo único que se está dando es eso, la evidencia de que en nuestra reflexión y en la construcción de nuestro yo hay instrumentos, hay tecnología, están los otros no solo en forma de personas, en forma de cosas, de películas, es decir, también antes nuestras expectativas del amor estaban vehiculizadas por los cuentos de princesas, por lo que nos gustaban nuestros padres, por lo que nos decía una película. También entonces estaba mediatizado. Pero ahora somos conscientes de que estamos mediatizados porque sabemos perfectamente que una de las cosas que más nos gusta es ver pelis y ver series, en general. Entonces sabemos que es así. Sabemos que es así. Yo creo que más bien sabemos que es así. Que las series forman gran parte de nuestra personalidad. Pero no creo que tengamos personalidad, creo que el joven, el adolescente, lo podemos ver, incluso él se puede sentir como sintiendo un vacío dentro, bueno, por esa fragmentación, ¿verdad? Que es una experiencia común a la esquizofrenia, justamente, sentir un vacío. Pero en la esquizofrenia hay vacío, no, hay fragmentación, hay una diversidad tal de personajes, una confusión entre quién soy yo y quiénes son los otros que me rodean y las voces que están alrededor, que encuentro un vacío, pero más bien no es un vacío, es una multiplicación de personajes
que me desborda, ¿no? Y entonces pienso, estoy vacío. Es como un poco lo mismo, ¿no? No sé si estoy vacío o estoy atravesado, lleno de otros personajes, sin saber o sin poder hacer que uno sea dominante y cuente toda la historia. Pero desde otro punto de vista estamos dejando hablar a todos esos otros personajes, que son obviamente personajes también que tenemos fuera y que siempre nos los construyó una exterioridad, no nos construimos nosotros mismos nuestra propia identidad. Entonces es como si dijéramos que los dispositivos que antes construían nuestra identidad se estuvieran diversificando. Y donde antes los recuerdos, ¿cuáles eran? ¿Quién nos decía quiénes éramos? Bueno, nuestros padres. Yo tengo un montón de recuerdos que luego pienso, era muy pequeña, no me puedo acordar. Son relatos. Ay, cuando eras pequeña hiciste un poema, cuando eras pequeña cantabas no sé qué. Yo no me acuerdo de eso, es súper importante para mí porque me cuenta ya cómo soy yo, pero en realidad no lo estoy contando yo. No, mis padres me están contando cómo eres tú. Desde su autoridad para decirme cómo eras tú de pequeña, yo me acuerdo de eso y tú no. Entonces, en realidad, no me estoy formando mi propia identidad. Me viene formada de fuera. Creo que ahora, aparte de la familia, hay muchos más dispositivos que nos dicen quiénes somos y quiénes podemos ser, ¿no? Mucho más dispersos. Y que esto genera, por supuesto, una angustia. Pero lo que yo quiero decir, y acabo con esto ya, es que la pregunta más bien que se nos fuerza ahora es, ¿realmente el yo de antes, el yo que recordaba, se recordaba a sí mismo o recordaba lo que los padres le contaban de él? Es decir, eso que recordábamos, esa memoria que ahora se está poniendo a riesgo por la desconcentración y por no sé qué, ¿era realmente la realidad? ¿O era lo que tenemos que llevar a un diván psicoanalítico o al psicólogo para que nos quite las obsesiones? Bueno, lo dejo ahí, un poco para la reflexión. Bueno, no es tanto discutiendo, sino viéndolo, esto mismo que me planteas, desde el otro punto de vista, bueno, para darle más vueltas, si bien es verdad lo que dice. ¿Hay más preguntas? Hola, buenos días. Mira, voy a detenerme en algo que comentaste, casi la primera parte, el primer tercio, y es cuando comparaste los trabajadores autónomos, ¿no?, y con los trabajadores productivos que viven, digamos, en términos marxistas, ¿no?, de alienación en el trabajo. Sí. Pero la comparación no es muy buena, me parece a mí, ¿no?, porque los trabajadores autónomos son de servicios, no son productivos. La autonomía en el ámbito productivo, en casos muy reducidos, puede existir, porque es unos medios de producción y, por lo tanto, estar en una fábrica, ¿no? Pues se dice, parece que vivimos en una sociedad de servicios, pero menos mal que hay China, ¿no? Pues se llama la fábrica del mundo. Las mascarillas hubo que comprarlas, no se fabricaban aquí. O sea, los servicios no llegan, ¿no? Para servicios se repartimos cosas que en algún momento se tienen que hacer. Pero a lo que iba era lo siguiente, ¿no? Yo tampoco veo, la parte positiva que tú veías, no veo mucha diferencia entre el trabajador no autónomo de antes, una empresa de servicios, en cuanto a su visión de lo que hace, ¿no? Otra cosa es el trabajador productivo, claro, estoy de acuerdo con lo que decías, pero de un servicio con el de ahora, que lo tenga más claro. Más bien, me parece que es al revés. El trabajador actualmente autónomo de una empresa tipo Globo, Ryder, Uber y tal, a lo mejor hasta se cree que es un empresario, un emprendedor. Creo que es la apariencia, el engaño, ¿no? Puedo decir si trabajo o no trabajo, ya, pero todos sabemos cómo funcionan esas plataformas. Si hoy te llamo y no trabajas, olvídate ya que te llame más. Es decir, eres tan dependiente de tu empresa plataforma como un trabajador de empresa anterior, de servicios. Pero el engaño, la apariencia es que tú eres libre, eres individual, tú decides. Lo que hay realmente es una fragmentación, ¿no? Lo que hay es una apariencia, un engaño. Es como en muchas de las informaciones, lo que recibimos, ¿no? Parece que todo vale, todo es igual, una cosa es igual que otra, ¿no? A ver si no me enrollo. Ayer tuve una anécdota muy curiosa. Estaba aquí tomando un vino en Pontevedra y al lado unos señores estaban hablando
de que habían llegado a un acuerdo, algo así, ¿no? Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, por lo cual Pablo Iglesias iba a hacer de oro, al de jarro le iba a dar un pastón y no sé qué, no sé cuántos. Al llegar a casa, en un periódico digital, hablaban de que ese era el bulo del día. En ese periódico, cada día te cuentan el bulo del día, el cuento del día. Es decir, hay muchos bulos. Esos que estaban al lado se lo creían, se mueven dentro de ese mundo de bulos y tú vas a donde te da la gana de ir. Pero es que eso tiene un sentido y una función, se hace por algo. Aparte de ser injurias y calumnias, pues hay injuriando y calumniando a dos personas que se han montado el dólar como el dinero público, ¿no? Y es falso. Eso tiene un sentido político. Entonces, la fragmentación, esa apariencia, ese todo vale, es real, quiero decir, esa no búsqueda de sentido no tiene sentido para nosotros, pero realmente no tiene sentido para nosotros o sí tiene sentido. Otra cosa es que nosotros no lo sepamos. ¿El mundo está fragmentado o somos nosotros los que somos fragmentados? Y todo responde a un, digamos, no digo un proyecto consciente por una mente perversa, pero sí a un proyecto, digamos, que va recorriendo, ¿no? Esta sociedad. ¿Hay tanta modificación o es, digamos, cantidad, ¿no? En la individualización, en la separación, en la falta... Es como si y con esto acabo ya, es lo que decía, creo que era Rendueles en un libro, ¿no? La socialización fuera de la sociedad. Nos socializamos pues, por Internet, en el ordenador, pero no en la sociedad. Es decir, ¿todo esto es real o nos pretende o se nos pasa por real y genera en nosotros una apariencia de realidad que es falsa? Pero hay una realidad real, es decir, hay un sentido, hay una fragmentación interesada en un aspecto, pero la sociedad tiene una concepción, o sea, es global y por otro tiene un significado todo lo que pasa. ¿Puedo ir contestando? Sí. Sí, claro. Sí, porque además voy a intentar hacerlo rápido para poder cumplir con los tiempos. Bien, voy a empezar a contestarte por el final en vez de por el principio, pero voy a intentar contestar a todo, ¿vale? La pregunta, mira, voy a usar también el fenómeno del bulo. Me interesa mucho ese punto, porque es lo que me va a permitir contestar. Ahora decimos, no sé, sale una noticia falsa, ¿no? Es como que estamos en la era de la fake news, ¿sí? Y la gente se lo cree. Digamos que esta es la denuncia que hacemos de los nuevos tiempos. Lo que yo pregunto es, ¿vivimos los tiempos de la fake news ahora? ¿Se inventó la falsa noticia ahora? Con esto estamos diciendo que cuando no existía Internet, el país, el mundo que ya existían y el ABC contaba la verdad. Creo que no vivimos en el mundo de la noticia falsa o del bulo. Vivimos en el mundo de la denuncia de la noticia falsa y del bulo. Creo que lo que nos ofrece los nuevos medios, no los medios, no me refiero a los medios de comunicación, sino el nuevo medio tecnológico, lo que nos ofrece es la posibilidad de decir que eso es mentira. Pero ¿de verdad somos tan ilusos de creer que los telediarios del año 90 nos contaban la verdad? No, pues entonces bienvenido sea que una noticia pueda desenmascararse como falsa al poco tiempo, pero esto no quiere decir que antes fuera verdad. No sé si os acordáis de una cosa, que fue en la Primera Guerra del Golfo, hubo un fake, un montaje, que fue aquel de el fuel cayendo, o sea, el fuel en una playa y cubriendo un montón de patos, ¿no? Que quedaban negros de petróleo. Y eso, que se hizo en Inglaterra, me parece, que hicieron los ingleses y los americanos, nos dijeron que lo había hecho Irak. Ese momento puso a un montón de personas de la sociedad mundial contra Irak. Y era mentira, pero eso salió en telediario. Y eso no se desmintió hasta pasada la Segunda Guerra de Irak.
bueno, ya podía haber habido un anuncio de bulo de eso. Es decir, es que, porque estamos hablando en términos de crítica del capitalismo, y yo también, pero ¿qué pasa? Que el monopolio es la verdad. Sí, perdón, es que no sé, es que como me oigo el eco, hay veces que no sé si me estáis contestando. Sí, se me acabó el tiempo. Te quedan un par de minutos. Vale, nada, acabo. Bueno, pensemos, doy nada más esa pista. Pensemos entonces esto. ¿No será que lo que aparece ahora es la posibilidad de denunciar la mentira y por tanto de proponer la verdad desde otros lugares que no son los más masivos, y de lo cual los medios más masivos se tienen que hacer eco también? Y en lo segundo, lo último ya, claro, en cuanto a la producción, bueno, yo soy profesora y me considero que produzco. Y creo que ahora mismo alguien que... no, es decir, para mí la diferencia entre servicios y productos me parece que está borrada. Podemos distinguir entre productos materiales o productos más materiales, pero está borrada. Realmente quien nos ofrece, quien nos fabrica algo, está también poniendo mucho trabajo intelectual por en medio. Ya no hay una manufacturación y nada más. Es decir, en todo ámbito, en el primario y en el secundario también, hay una terciarización. Porque esos obreros tienen que trabajar manualmente, pero también tienen que utilizar un montón de medios digitales, etcétera, que hace que se difumine un poco esa línea. Y yo también tengo que hacer trabajo manual. Entonces, yo es que no vería mucho esa diferencia entre una y otra cosa. Y, por supuesto, el trabajo autónomo yo lo proponía como una treta del capitalismo. Claro, el capitalismo, las empresas te quieren contratar como autónomo para no pagarte la seguridad social, obviamente. Pero, claro, eso hace, y sobre todo, además, en esta fragmentación también del trabajo, eso hace que hace muchas cosas malas, te precariza muchísimo. Ahora bien, también hace que tú tengas que ser un trabajador al mismo tiempo contable, gestor, es decir, tienes que conocer esa parte que antes hacía la empresa por ti. Y nada más, porque no me queda más tiempo, pero me parecería muy interesante este debate.